En el Senado se logró la unanimidad en el espinoso tema de la Guardia Nacional. ¿Pasará lo mismo este jueves en la Cámara de Diputados? Y sí, casi tenemos Guardia Nacional. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Habrá seguridad? Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. El jueves pasado ocurrió en el Senado de la República un hecho que para muchos, y me incluyo, fue histórico. Por primera vez llegó la unanimidad en un tema que había sido muy polémico. La Guardia Nacional, mando civil o mando militar. La sorpresa fue que al final la apertura de Morena, a la que hay que hacerle un reconocimiento, más el empuje de los partidos de oposición, el llamado G4, se logró que el mando civil fuera real, se lograron la temporalidad, es decir, que el ejército tiene ya fecha para regresar a los cuarteles y muchas cosas más que conforme avance el programa iremos detallando. Mi socio, queridísimo socio Rubén Cortés y yo, para comentar estos temas hoy tenemos con nosotros al senador Cruz Pérez Cuellar, senador de Morena. Senador, un primer comentario de este resultado que hubo en el Senado, que al parecer, por todas las señales que se están dando, se repetirá en la Cámara de Diputados, que al principio estaba un poco reticente, incluso el mismo día del acuerdo unánime, todavía el coordinador dijo, Mario Delgado dijo que él hubiera preferido el mando militar. Bueno, un gusto saludarlo, Pacho, Rubén, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por este espacio. Pues la verdad, el primer comentario es que estamos muy contentos. Fue un ejercicio que inclusive unos días antes no se veía venir de una manera unánime, pues. O sea, fue algo una muy grata sorpresa. Creo que es un parteaguas en la historia de nuestro país. Y se lograron cosas muy importantes. Es una negociación en la que todos cedimos una parte, pero todos logramos un acuerdo para el bien del país, por encima pues de los partidos. Entonces yo estoy muy contento, y no nomás todo el grupo parlamentario, creo que ahí el coordinador Ricardo Monreal hizo un gran trabajo, pero también Eduardo Ramírez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y Ana Lilia Rivera, de Estudios Legislativos, compañeros de Morena, obviamente junto con los senadores de oposición, una gran labor y un resultado me parece a mí muy gratificante. Sin regatear también el papel que hizo la oposición para que se lograra esta unanimidad que hace mucho no se veía en el Congreso. Yo estuve un poco haciendo memoria y la última vez que recuerdo que hubo unanimidad fue cuando el desafuero de Jorge Díaz Serrano, director de Petróleos Mexicanos. Mínimo desde el 97 no había algo así. Esto ¿no? Fue en los 70s, los 80s, por allá, ¿no? Y algo que se nota, que habría que destacar, es que tuvo un talante negociador Morena que no había tenido hasta ahora en el Congreso, contando las dos cámaras. Sí hubo un talante más negociador, un cambio de narrativa, se dio la bancada de Morena en cuestiones que no había cedido antes, o sea, había sido una bancada arrolladora. No, bueno, ahí yo creo que más bien siempre ha habido una buena disposición de la bancada de Morena. Eso me consta porque hemos estado ahí. Aplastaban. En el Senado. En el Senado. Sí, pues, el Senado es más. Sin embargo, también, por eso este mérito es de todos. Porque también había ocasiones en que Morena tratábamos de ceder y de alguna manera, de todas maneras, la oposición decía que no. Y hoy se dio un fenómeno muy, digamos, un círculo virtuoso. Porque Morena cedía un poco y la oposición tampoco, hay que decirlo, hay que ser honestos, no fue intransigente. Entonces, creo que digamos que fue una combinación perfecta, que ya se había intentado en otras ocasiones. Había veces que hubo algunas discusiones en donde cedíamos un poco y de todas maneras se votaba en contra, ¿no? Y es un poco... Tiene Morena un jefe en el Senado que es uno de los políticos más transversales del país, un político como Monreal que tiene bisagra con todos los partidos. Porque, bueno, no solo fueron los partidos, hubo que hablar también antes con las organizaciones civiles, con la ONU. No fue fácil. Y abonando, gente que ha sido ferozmente contraria a la Guardia Nacional, festejando
en el patio del federalismo del Senado este acuerdo unánime que le da mando civil a la Guardia Nacional, pero también que marca la temporalidad, que es una concesión que hace la oposición al presidente López Obrador, y a cambio de que ustedes cedan en el tema de el mando civil, porque hay que aclarar, porque sigue habiendo confusión por declaraciones que hizo el presidente López Obrador, en el sentido que él tenía la facultad de nombrar al comandante de la Guardia Civil, fuera un civil o fuera un militar. Sí, nada más que no se aclara que si es un militar tendrá que pedir licencia del Ejército o la Marina para poder incorporarse a la Guardia Nacional con la facultad de regresar, si así lo desea, a las Fuerzas Armadas con todos sus saberes, con todas sus prestaciones, con la antigüedad, etcétera. Entonces, de ahí y ahí agregaría yo algo. Puede haber un mando militar, es decir, puede ser lo que acaba de decir usted muy bien, pero yo agregaría algo que todavía es más importante y creo que a la oposición la convenció, que todos los elementos de la Guardia Nacional, absolutamente todos, sí, si cometen algún delito, alguna infracción, serán juzgados por tribunales civiles. Sí. No hay fuero militar. Entonces, está bien que haya, creo que fue una combinación muy buena. Puede haber un mando militar, puede haber disciplina militar en la Guardia Nacional, que es un poco lo que el presidente ha venido buscando. Sin embargo, en términos jurídicos está protegida la sociedad mexicana, porque, esperemos que no se dé, pero si en algún caso hay alguna infracción, hay algún abuso, alguna violación a los derechos humanos, tendrá que ser sancionado conforme a los tribunales civiles. No se podrá escudar en fuero militar. Eso y la temporalidad yo creo que fueron cruciales para que la oposición dijera, vamos pues, porque en la Cámara de Diputados hubo un poco ese atorón. Se elimina el transitorio y el presidente dice, no quiero simular, porque de alguna manera también hay que decirlo, hemos estado en una simulación. Las Fuerzas Armadas han estado haciendo labores de seguridad pública y eso no lo permitía la Constitución. Bueno, y sobre todo sin un marco jurídico. Exacto. Lo máximo, ¿no? Sí, violando la marco jurídico fue leitmotiv de muchísimos comentarios a lo largo del sexenio. Es lo que está explicando. Y ya tiene Senado. Eso, ¿no? Ya de una vez lo tiene. Ya lo tiene con temporalidad, que en eso yo creo que a mí me pareció muy razonable lo que decía la oposición. Ok, entendemos el argumento del presidente. No tengamos simulación, ya no tengamos al ejército violando la Constitución, pero pongámosle un plazo. Y se dio muy bien. ¿Cuántos años hasta el propio ejército estaba pidiendo a gritos, ¿no? Así es. Decía, bueno, queremos un marco jurídico, queremos un marco jurídico. Sí, la ley de seguridad interior, claro, que al final fue desechada por la Corte. Así fue. Trataba precisamente de darle un marco jurídico a la intervención del ejército y la Marina en temas de seguridad pública, pero finalmente no se dio. Entonces, efectivamente, la realidad no estaba empatada con la ley. Había que empatar la realidad con la ley, más allá de militarización sí o militarización no, con la Guardia Nacional. También era un tema de que estábamos viviendo fuera de la ley. El ejército estaba actuando completamente fuera de la Constitución, como Porque la ley de seguridad trata de hacer eso, pero lo hace en una ley secundaria. Sí, claro. Y aquí el tema era, por tratarse de las Fuerzas Armadas y un tema tan sensible, había que reformar la Constitución. Y afortunadamente, pues ya la tenemos. Sí, ha sido sin duda uno de los momentos, si no el más, de los momentos políticos más importantes en lo que va de gobierno, ¿no? Todo el mundo ha estado de acuerdo, ha sido un gobierno de tirantez entre los factores que participan y yo creo que ahora todos están contentos, la sociedad civil estuvo contenta, los partidos políticos estuvieron contentos y falta ahora que empiece a funcionar de una vez. Hoy le decía el presidente a los empresarios, antier, que confíen en él, que la Guardia Nacional va a resolver el asunto de la inseguridad. Sí, bueno, hay una gran... Ya tienen todo, senador, ¿eh? Ya tienen todo ya para que lo resuelvan. Bueno, no, falta todavía las leyes secundarias, ley orgánica de la Guardia. Falta la aprobación, que es mañana, en la Cámara de Diputados. Sí, la legislatura, pero va a salir. Y que haga el recorrido, porque se trata de reformas constitucionales de los congresos estatales. Tiene que haber la mitad más uno de los congresos estatales para que eso se Tienen 19.
Ellos tienen 19, y tienen que ser, no, y por ejemplo, los gobernadores priistas se manifestaron a favor, es decir, sí va a salir. Pero no es un reto sencillo, pero creo que hemos dado un gran paso. Y no solamente en tema de seguridad, yo creo que haber logrado esta unanimidad ya rompió esta idea de que iba a ser todo fricción en esta nueva administración, ¿no? Por eso digo que es un gran momento político, si no el mejor. Ojalá sigamos por ahí ya en los otros temas, ¿verdad? En los temas que vengan para el Senado, para las cámaras, que sigamos tratando de construir consensos y sacando las cosas. Bueno, Monreal, que es un político muy experimentado, entiende que negociar es ceder. Parece que a Mario Delgado todavía le falta un poquito más de experiencia en ese sentido, ¿no? Lo quiso resolver todo casi a golpes y pues salió mal. Y sobre todo siendo más papista que el Papa. O sea, Mario Delgado todavía ese día... adelantándose a la reacción del presidente, pues, ¿no? Sí, todavía ese día, insiste, declaraciones yo quería mando militar, a mí me hubiera gustado. Acaba de lograrse un momento grande en la negociación política del país. Yo creo que es parte de los políticos que quieren salir... le faltó analizar un poco lo que decíamos hace ratito, ya comentábamos, que sí puede tener un mando militar. Pidiendo licencia, lo que decía ahorita muy bien Pancho. Pero se tiene que separar. Se tiene que separar. Y todo el cuerpo de seguridad nacional, todo ese cuerpo sometido a los tribunales civiles. Quizá eso fue muy de bote pronto, pero bueno, creo que vamos todos en un buen camino. Espero que en diputados se logre sacar por unanimidad o con que salga, ¿verdad? Es importante. Y vamos a ir, este es un parteaguas y va a ser muy bueno para este sexenio y para México, que podamos seguir construyendo acuerdos. Pues sin duda que este acontecimiento del que estamos comentando marcó el sendero que debe seguir, a mi juicio, el Congreso, negociar es ceder, negociar es apertura, poner tus cosas, pero también aceptar la de los adversarios políticos para caminar mejor y para que el país tenga leyes más rápido, más eficientes, más adecuadas al momento difícil, muy difícil que estamos viviendo. Y con eso, senador, nos vamos. Senador, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Mi socio y yo le damos las gracias por haber estado aquí y esperamos verlo pronto. Yo encantado de la vida. Yo les agradezco mucho esta oportunidad. Rubén, Pancho, estamos encantados de estar aquí. Cuantas veces nos inviten, pues con muchísimo gusto por aquí andaremos. Gracias, senador. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima, miércoles 22:45 horas aquí en ADN 40.